Hola amigos, nos encontramos en una edición más de su programa Aprendiendo Juntos y en esta oportunidad vamos a tocar el tema sobre el divorcio y segunda nupcias. Para ello contamos con la presencia del pastor José Gallegos, quien nos está acompañando en esta oportunidad y nos va a explicar un poco sobre el tema que vamos a tratar. Bienvenido, pastor José. Mucho gusto, hermana Gabriela, también a todos quienes tienen la oportunidad de poder ver por esta pequeña pantalla, ¿no? Ciertamente es una realidad este tema que hoy queremos un poco tocar, ¿no? Ciertamente tocaremos no tan a fondo, tocaremos algunos ciertos pasajes y también relacionando a la realidad de hoy en día, ¿no? De la situación, cómo se encuentra el problema de la familia, ¿no? Aquí en Latinoamérica, como también aquí en el Perú, y también en nuestro medio, que es Cusco, Perú, ¿no? De tal manera, es un tema necesario, un tema que se debe de tocarse, que se debe de tomarse en cuenta en las congregaciones, ¿no? En los grupos juveniles, etcétera, etcétera. Entonces, hermana mía, estaremos tocando especialmente estos temas, un poco de introducción, lo que es el matrimonio, lo que es el divorcio y de pronto concluyendo con lo que es las segundas nupcias, ¿no? Entonces, como le dije, lo tocaremos algo panorámicamente. Habrá otra oportunidad quizás de poder trabajarlo quizás exegéticamente o más puntual, amplio, ¿no? Exacto. Muy bien. Entendiéndolo o empezando lo que es el matrimonio. En primer lugar, el matrimonio es la unión de un hombre soltero con una mujer soltera. Esto para formar su propio hogar. Esa sería una de las definiciones del matrimonio. Así como lo menciona Génesis 2:24, donde Dios instituye el primer matrimonio, ¿no? La primera relación de una pareja, la primera relación entre el primer hombre y la primera mujer, ¿no? Otro segundo término para poder definir el matrimonio es que el matrimonio es de por vida, ¿no? El matrimonio no es hasta que de pronto el dinero nos separe. Ese es el concepto hoy en día, ¿no? El matrimonio no es hasta que la felicidad se termine, el matrimonio no es de pronto hasta que el ampay nos separe, etcétera, etcétera. Sino el matrimonio es un compromiso de por vida, así como Cántares tan hermoso lo dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, ¿no? Porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol de los cielos, ¿no? Y ciertamente eso sería unos cuantos definiciones en cuanto a lo que es el matrimonio. También el matrimonio es un pacto, ¿no? El matrimonio es un pacto, el matrimonio no es un contrato, el matrimonio no es un contrato para un cierto tiempo, sino el matrimonio es un pacto, y un pacto prácticamente es hecho, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, creo que podemos ver eso, definir prácticamente en el matrimonio hoy en día. Ahora, ¿cómo vemos el matrimonio hoy? ¿Cómo se está deteriorándose el matrimonio hoy en día? Ciertamente, el matrimonio hoy en día se deteriora porque las personas son más amadores de sí mismos. El matrimonio hoy en día está demasiado deteriorado, ¿no? Muchas familias separadas, esposos por un lado, esposas por un lado, hijos por aquí, hijos por allá. Prácticamente no está tan bueno, no está bueno definitivamente. Ciertamente, hermana Gabriela, hoy en día son pocos que van a los municipios o a centros de registro civil a poder contraer matrimonio.
¿no? Pero ciertamente son más, o sea que es un mayor de porcentaje que van a pedir divorcio. Entonces, ¿qué podemos ver de este caso? Ciertamente, todas estas cosas ocurren porque el matrimonio se está convirtiéndose hoy en día más y más centrados no en una pareja, no en dos personas, sino en una persona. En este caso, de pronto, la mujer solo anda o el varón solo anda, ¿no? ¿Por qué? Porque se ama más su vida que amar la vida de ambos. Ahora, el matrimonio hoy en día se deteriora porque las personas se han convertido codiciosos, ¿no? Codiciosos. Y la codicia prácticamente es un gran error que de tal manera, así como el enemigo ha sembrado en los corazones del hombre, como también en los corazones de la mujer, en donde el hombre ya no mira a su esposa, ya no está centrado en su esposa, sino que el varón de pronto mira a otra mujer o la mujer también mira a otro hombre. El matrimonio también hoy en día está deteriorándose porque las personas especialmente, ¿no?, estamos desobedeciendo a nuestros padres. Hay jóvenes que desobedecen a sus padres, hay niños que desobedecen a sus padres. Ciertamente, eso es una de las razones también por el cual que el matrimonio hoy en día se deteriora, ¿no? Otra razón por el cual el matrimonio hoy en día se deteriora es porque las personas simplemente ya no tienen un afecto natural, y eso prácticamente lleva, así como dice la palabra, ¿no? Eso lleva a un caos personal, ¿no? Por otro lado, también el matrimonio se deteriora porque simplemente no consideran las escrituras en su vida, ¿no? No consideran las escrituras en su vida. Lo obvian la Biblia, lo obvian la oración, lo odian a Dios. Todo ello prácticamente trae un deterioro a la familia. También podemos decir que las personas son amadores de los placeres más que a Dios. Eso es lo que se vive hoy en día. Vivimos en una época de poder disfrutar, vivimos en una época de poder sentir, de poder experimentar, y no tanto así prácticamente centrarme en algo maravilloso de poder estudiar la palabra. Prácticamente no hay eso, ¿no? Son esas razones también por el cual el matrimonio se deteriora, ¿no? Entonces, hoy en día prácticamente muchos matrimonios, muchos padres han abandonado a su esposa, han abandonado a sus esposas, porque simplemente no han considerado a Dios en sus vidas, no han considerado las escrituras en sus vidas. Otra razón por el cual el matrimonio se deteriora hoy en día es porque aquellos hombres o aquellas mujeres tienen más pasiones vergonzosas, ¿no? Romanos 1:26 al 27, porque Dios entregó a pasiones vergonzosas, pues aún mujeres cambiaron su uso natural por lo que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural, la mujer se incendiaron en su lascivia. Prácticamente el hombre y la mujer, ¿no?, se ha perdido. Entonces, podemos concluir con algunos términos el deterioro del matrimonio hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? Ciertamente, el matrimonio hoy en día está en una decadencia, ¿no? Si tan solamente en nuestras congregaciones consideraríamos a la familia, si tan solamente en nuestras congregaciones podemos considerar al trabajo familiar, al trabajo matrimonial, déjame decirle, hermana, ciertamente hoy en día no tendríamos familias separadas, familias en violencia, hijos prácticamente en abandono, ¿no? Pecados de fornicación, ¿no? Pecados de adulterio,
tales cosas no se oirían, no se escucharían, si tan solamente, no como creyentes, como hijos de Dios en nuestras congregaciones, consideraríamos las escrituras, consideraríamos la palabra, ¿no? Entonces, hasta aquí podemos ver estas pequeñas conclusiones, estos pequeños aspectos de la familia, como también de qué manera la familia hoy en día se está deteriorándose. Entonces, para poder de pronto entrar a lo que es el divorcio, ciertamente la base empieza en una pareja, ¿no? Muy bien, entonces, es un gran llamado a todos los creyentes, a todos los, en este caso, los hermanos dentro de la iglesia. Quiero tocar desde un punto de vista eclesial, desde un punto de vista interno, desde un punto de vista dentro de la iglesia, ¿ya? Dentro de la iglesia, y de pronto tocar un poquito dentro de la sociedad. Ciertamente, esos son dos mundos diferentes en ese aspecto, aunque ciertamente no deberíamos tomarlo así como dos mundos, ¿no? El mundo secular y el mundo eclesial, ¿no? Porque el problema matrimonial, el problema familiar, prácticamente está dentro de la iglesia, como también está fuera de la iglesia. Entonces, ¿cómo tenemos que tomarlo este caso? ¿De qué manera tenemos que tomarlo este caso? En primer lugar, quiero dirigirme específicamente a los creyentes dentro de la iglesia local, a los creyentes dentro de la iglesia local, ¿no? Y es eso lo que nos va a ayudar muchísimo para poder entender, comprender lo que realmente, cuál es el propósito por el cual Dios ha creado al ser humano, tanto al hombre como también a la mujer. Ciertamente el matrimonio ha sido formado, ha sido creado para la gloria de Dios. Y Dios lo hizo, ¿no? Para su gloria, ¿no? Para su gloria lo hizo. Pero, lamentablemente, aquel hogar que ha sido instituido por Dios, aquel matrimonio que ha sido instituido por Dios, así como dice la palabra, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ciertamente el matrimonio siendo una unión por Dios, un hecho definitivamente dado por Dios, no es posible que pueda romperse, no es posible que pueda decaer, no es posible que pueda dividirse, ¿no? No es posible. Por eso justamente queremos tocar en este caso, en primer lugar, ¿no? Con esta pregunta, ¿permite la Biblia el divorcio? ¿No? ¿Qué nos dice las Escrituras frente a ello? ¿No? La Biblia, las Escrituras permiten que el hombre y la mujer puedan divorciarse. Una de mis, empezando de mi hipótesis, sería prácticamente no sería posible que el hombre pueda divorciarse. En este caso, ¿no? Dentro de la iglesia, los hermanos, los creyentes que han confesado a Cristo, ¿no? Dentro de la iglesia no sería posible que puedan romper el matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es el que creó al hombre, como también Dios es el que creó a la mujer, para que puedan complementarse mutuamente en el matrimonio, ¿no? En el matrimonio. Ciertamente, podemos decir, Jesús dijo tan claramente al principio, no fue así, según Mateo 19:8, sino que Dios no le dijo a Adán, ahora bien, te he creado, te he formado, ¿no? Lo he hecho a esta mujer para que sea tu esposa. Pero si tu matrimonio no funciona, puedes divorciarte de ella. Dios no dijo tal cosa, ¿no? No, Dios no dijo tal cosa. O de pronto no le dijo, no, si tu matrimonio no funciona, si tu matrimonio está en decadencia, volveré a sacar otra costilla y volveré a hacer. No le dijo eso. O de pronto, intentaremos con otra costilla. En ningún momento Dios dijo de esta manera, ¿no? Entonces,
aquel evento tan importante, lo que Dios ha hecho en el Edén con Adán y Eva, ¿no? Y terminando dando este orden, decir, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne, ¿no? Esto, sin lugar a dudas, habla prácticamente de una felicidad de por vida, de una felicidad permanente, de una felicidad no en decadencia, de una felicidad continua. De tal manera, ciertamente vamos a decir y vamos a continuar viendo de que el divorcio es un caos para aquella persona o para aquel creyente que lo considera, que lo acepta o que lo practica. ¿Saben que cuando vemos estos pasajes bíblicos, ¿no? Nos hace pensar mucho de que en el libro de Deuteronomios, en la Biblia, Moisés había permitido el repudio, el divorcio. Claramente dice en Deuteronomios, capítulo 24, versículo 1 al 4, no lo vamos a leer todo, solamente una cierta parte, que va a decir, ¿no? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere, este último y la escribiere carta de divorcio y se la entregase en su mano, la despediere de su casa. O si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podría su primer marido que la despidió, ¿no? Entonces, Moisés había permitido el divorcio entre el hombre, en este caso, entre la mujer. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿no? Cuando vamos a las Escrituras en el Nuevo Testamento, ciertamente Jesús va a tener otro concepto, ¿no? Otro concepto. Encontramos en el libro de Marcos 10, 2 al 5, ¿no? Dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió, le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Interesante, ¿qué os mandó Moisés? De hecho que sí, Moisés los mandó a que es posible el repudio. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Entonces, Jesús ahí claramente dice, ¿por qué en el Antiguo Testamento se permitió el repudio? ¿Por qué en el Antiguo Testamento se permitió el divorcio? Exactamente, por la dureza del corazón del pueblo de Israel, por el duro corazón de Israel, por un corazón impermeable, un corazón que no resistía las cosas de Dios, ¿no? Por eso tenemos aquí un gran desenlace a este enigma del divorcio, ¿no? Prácticamente despreciado por Dios, pero permitido por Moisés, ¿no? Ciertamente. Sí, sí. Perdón. Sí, Antes, hermana, sí, le escucho. Apuntar un tema ahí, un sujeto. Entiendo lo que usted está explicando, es muy válido, muy cierto, pero también quisiera ver si enfocar un poquito, por ejemplo, en la Biblia explica todo esto, cómo es permitido el repudio por la falta, si encuentra el esposo o la esposa en falta, pero ¿por qué no se ve también el lado inverso, no? Porque siempre se ha hablado como repudiar a la mujer por tal hecho, pero no, ¿por qué no la mujer puede encontrar la falta en el esposo que pueda tener muchas mujeres? Entonces,
porque cabría allí también repudio de la esposa contra el esposo. Esa es pregunta uno. La otra, en la Biblia dice que cuando hombre y mujer se van a unir y se casan es para hacer una sola carne, ¿correcto? Entonces, al ser una sola carne, porque los dos tienen, no existe la felicidad eterna, por cierto, pero existe la comprensión y tratar de, como usted dice, manejar el matrimonio por medio de la oración y que Dios guíe las vidas para poder tener la sabiduría y sobrellevar un matrimonio bien desde el inicio hasta el final. Obviamente nadie se casa esperando divorciarse más tarde, pero cuando suceden cosas como el esposo va para ofender a la esposa o tiene celos enfermizos, va a bloquear, digamos, el futuro de la esposa, como su carrera, o hacerla menos, como valorarla. Son muchas cosas, ¿no? Lastimarla, ofenderla, golpearla, muchas cosas que también yo creo que Dios no que le gustaría o no permitiría que sus hijos sufran. El hecho de que se haya casado no significa que voy a aguantar siempre los golpes o los maltratos psicológicos o físicos para poder intentar ser feliz con un hombre que me casé pero que no me ama. O sea, si no me ama, ¿por qué tendría yo que mantener un matrimonio con alguien que no está respetándome? Ahora, se supone que como pareja existe también la ayuda psicológica, sea con un profesional en psicología, como también ante la vista de Dios. Pero si los dos, uno de ellos no quiere seguir hacerlo porque la soberbia que pueda tener esta actitud de soberbia, que piense que todo está bien, que nada es malo, entonces, ¿cómo la pareja puede enfrentar esta dificultad y no tener que separarse frente a esa situación difícil, ¿verdad? Interesan sus preguntas, hermana Gabriela. Sí, a propósito, hoy, estos días está en mi muro de Facebook, sí, ciertamente estaba colocando un tema, ¿no? Si la Biblia permite, ¿no? O si la Biblia considera o permite el divorcio, en donde me ha servido mucho para poder reflexionar frente a este tema. A la primera pregunta, ¿por qué siempre en las escrituras encontramos, ¿no? del varón a la mujer, ¿no? Del varón a la mujer? Y no hay tan directamente mencionada de la mujer hacia el varón. Si ciertamente Dios ordenó esto, estamos seguros de que también viceversa, de que también habría sido, ¿no? posible en el Antiguo Testamento, el divorcio, habría sido posible también para la mujer, ¿no? Ahora, no hay una regla, de pronto quizás Moisés haya dejado para la mujer. ¿Qué pasa, ¿no? con los varones que tenían, ¿no? Más de una mujer, lo que es la poligamía, ¿no? Tenemos que entender ciertamente la poligamía, ¿no? En donde el varón tenía más de una mujer, así como encontramos que Salomón daba, ¿no? Exactamente, que Salomón dio un récord, ¿no? Teniendo más mujeres en la vida. Dios nunca aprobó tal cosa. Dios nunca aprobó tal cosa. Lo que pasa es que por causa del pecado, justamente ocurrió tales cosas. Y el primer polígamo, podemos en la Biblia, encontramos en el libro de Génesis, especialmente en la línea de Caín, ¿no? Entonces, en la línea de Caín prácticamente era una descendencia que de veras realmente no honraban a Dios, no glorificaban a Dios. Es exactamente de ahí nace la famosa poligamía. De tal manera no ha sido aceptado por Dios. Siempre Dios dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Siempre en la Biblia vamos a encontrar, ¿no? tanto un solo varón y una sola mujer. Un solo varón y una sola mujer. No hay en algún momento en las escrituras, no acepta prácticamente, Dios no acepta prácticamente que el hombre tenga más mujeres.
¿no? ¿Por qué? Porque eso es horroroso para el Señor. Ahora, ¿por qué Dios ha permitido? Pienso que lo mismo vamos a decir por la dureza del corazón del hombre aquel entonces. ¿Y por qué? Porque ciertamente fracasaron aquellos reyes, porque fracasaron aquellos hombres que eran así, exactamente por esa situación, porque no vivían para el agrado del Señor, no vivían para el agrado, ¿no? En el siguiente caso, vamos a considerar justamente qué vamos a hacer entonces con los hogares, con aquellas parejas que de pronto tanto el esposo o la esposa le es infiel, ¿no? O de pronto por ahí me preguntaban, ¿qué sucede si una familia, en una familia ocurriera de pronto violencia, ¿no? Violencia, ¿permitiríamos eso? Ciertamente no se permitiría. Ahora, el asunto es que hoy en día siempre miramos ya a las consecuencias de nuestros hechos. A eso hoy en día de frente nos vamos, a las consecuencias de nuestros hechos. Entonces, ¿qué cosa ha traído para que ese hogar estuviera lleno de violencia? ¿Qué le ha traído al esposo para que aquel esposo pueda prácticamente reaccionar con violencia en su hogar, reaccionar con violencia en sus hogares? ¿Qué le ha traído? Entonces, hoy en día justamente miramos todo a las consecuencias, no más ya, ¿no? Nos enfocamos todo en las consecuencias, pero más no estamos enfocándonos prácticamente cuál es la raíz, de dónde vino, ¿no? ¿Qué sucedió antes? ¿Qué pasó antes? Entonces, lo que pasa es que, hermana Gabriela, en nuestras congregaciones, de pronto, quizás no hay, o prácticamente no hay, o en otras congregaciones realmente sí lo hacen muy efectivamente, pero en otras congregaciones no lo hacemos y deberíamos hacerlo, de poder instruirlos, de poder enseñarlos, ¿no? De poder enseñarlos. Ciertamente, como usted dijo, nadie se casa pensando en que en algún día se va a divorciarse, ¿no? Nadie se casa en eso, pero lo que pasa es que muchas veces, muchos hombres, como dije antes, porque el matrimonio se deteriora porque muchas veces tanto el varón, tanto la mujer se ha distraído de su relación entre el esposo y la esposa. Es como decir, el matrimonio es como una planta. Es como una planta. Si no la regamos, prácticamente tal planta se va secando, se va secando, se va secando. Entonces, tanto el esposo, tanto la esposa, estamos llamados a poder regar nuestro matrimonio, a poder cultivar nuestro matrimonio. Lo que pasa es que como matrimonios, como esposos, como esposas, estamos más ocupados en el trabajo, estamos más ocupados en nuestros quehaceres, pero ciertamente no nos preocupamos en poder invertir, de poder capacitarnos, de poder formarnos, de poder estudiar las escrituras, ¿no? No invertimos en eso como familia, ¿no? Entonces, esas serían las realidades prácticamente por el cual hoy en día estaría de esa manera la situación, ¿no? Ahora, ¿qué le podemos decir entonces a aquellas parejas que están así, o de pronto a aquellos hogares o aquellos hogares que prácticamente están allí? ¿Vamos a permitir que esa familia se divorcie? ¿Vamos a permitir que esa familia se separe? Mira, hermana mía, el separarse no es la solución. El divorciarse no es la solución. No es la solución el divorcio. Allí no está la solución. Yo diría que el divorcio es un escape de aquel varón cobarde que no quiere asumir las consecuencias. Por cierto, sí. Ahora, divorciarse prácticamente es sencillo, pero las consecuencias son tan duras. Créanme decirle, hermana mía, en algún momento, créanme de verdad, en algún momento pude la oportunidad de poder dialogar con un creyente, ¿no? Con un siervo que lamentablemente fracasó en su matrimonio, perdió su matrimonio. Y tal hermano realmente era duro y vive duramente su vida. No es tan hermoso, no es bonito. Él dice claramente, yo no le aconsejaría a aquel esposo que deje su esposa. Él dice claramente, yo no le aconsejo. Y claramente a mí me dijo, por favor, no lo hagas tú. Nunca lo hagas en lo que yo estoy pasando. Porque es
es horroroso, es feo, ¿no? Lamentablemente tenemos que pagar las consecuencias de lo que uno ha tomado decisión. Sí. Ese sería lo que de pronto podría responder, ¿no? Perfecto. Ahora, tenemos como 3 minutos y medio antes de terminar. Quisiera, por ejemplo, darle 2 casos. Personas que son inclusive pastores o han sido pastores o son pastores, sabiendo todo esto, ¿por qué estas personas toman actitudes como de el macho alfa de la casa y como todo tiene que hacerse a mi manera y no importa tus opiniones, no me importa que tú quieras, haces lo que yo quiero? Eso también es poco una relación no muy balanceada, entonces no funciona, yo creo. No sé hasta qué punto personas pueden permitirlo. Otro, cuando personas son casados también, o parejas o casados, y el esposo es excesivamente celoso, bueno, esposo o esposa, cualquiera de los 2 casos, pero generalmente se está dando en la actualidad el problema de los hombres que son matando o lastimando, cortando y matando sus esposas. Estos feminicidios que hay actualmente por celos. Entonces, si tú no me quieres o tú no quieres hacer esto conmigo, no quiero que nadie te vea o no sé, cosas extremas. Entonces, ¿hasta qué punto una persona puede soportar eso, puede tolerar eso? O sea, puntualmente, porque se nos acaba el tiempo, Yeah, okay. Ajá, ¿cómo afrontar eso sin divorciarse? Exactamente. De hecho, eso es la voz. ¿Cómo afrontar todo eso sin divorciarse? Hermana mía, hay muchos creyentes que están dentro de la iglesia, que están pasando estas experiencias. Uno, nunca solucione su problema usted solo. Acude a su pastor, acude a su líder, pida ayuda. Esa sería la otra solución. Pida ayuda. Lo que pasa es que nosotros solos queremos afrontar nuestra situación. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos quedar mal, para que nosotros no podamos quedar feo. Ahí está el temor. Y Satanás siembra el temor de lo que me dirán. ¿Qué me dirán a mí? Ahora, pastores muchas veces o líderes que ciertamente en sus hogares han reflejado el machismo, han reflejado el mente, yo soy el todo en la casa. ¿Sabe qué, hermana mía? Yo diría que no han entendido las escrituras, no están entendiendo la palabra. Y compararía justamente lo que el apóstol Pablo en algún momento les habló a los fariseos, guíales ciegos, que no hablan, pero no oyen, ni menos obedecen. Ciertamente, eso sería la razón que hoy en día podemos afrontar. Ahora, ciertamente también me decía, ¿no? Que ¿cómo afrontamos los celos? Los celos en una familia no es por gusto. ¿Por qué el esposo es celoso? ¿Por qué la esposa es celosa? Porque ciertamente el esposo no confía todavía en su esposa. O la esposa no confía en el esposo. Si no confía, no hay amor. Exactamente. No hay una confianza. Entonces, si una familia está pasando eso, acude pronto a una consejería, busca ayuda. ¿Para qué? Para que no pueda en tu vida ocurrir, ¿no? Ese famoso lenguaje de divorcio, ¿no? Porque el divorcio prácticamente es la última consecuencia de nuestros hechos, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta, hermana. Bueno, pastor, interesante tema, bastante amplio. Nos queda corto el tiempo. Nos gustaría tantas preguntas que las personas tendrán también, pero bueno, tal vez manejarlo en otra oportunidad, más, como dice usted, más ampliamente. Por el momento le agradecemos muchísimo, Aprendiendo Juntos le agradece mucho su participación, su aporte, y bueno, esperando que sea de mucha bendición y apoyo para muchas otras personas que estén pasando por el problema o prevenir, ¿no? Siempre es bueno prevenir antes que lamentar. Ciertamente, sí, ciertamente. Hay que prevenir antes, ¿no? Antes que las consecuencias nos vengan sobre nuestra encima. Así es. Bueno, pastor. Pastor Josué Gallegos es un pastor de la Iglesia Evangélica Peruana, creo que trabajando en Cusco. Así que le agradecemos por su participación y su presencia. Muchas gracias, hermana. Dios lo bendiga. Muchos saludos. Igualmente, pastor. Esperando verlo nuevamente. Bueno, gracias. Gracias, bendiciones.